variables a la vez para poder elegir cuál es la mejor. No sé si ustedes tienen alguna duda, algo como para reflexionar con respecto al pensamiento formal. Perdón, usted cuando habla de que pueden interpretar la poesía, es decir, yo por eso lo decía, como lo vi todo tan matemático, ¿qué es? ¿Que tiene más noción de lo que es abstracto, digamos, también? Es que justamente ahí empieza la abstracción, en el pensamiento formal, porque puede abstraer, puede basarse en algo que no es concreto. Hasta ese momento, solo su pensamiento estaba atado a lo concreto. Claro, pero saliendo del pensamiento formal, digamos, ponele, yo había visto que como que se generaba un pensamiento más subjetivo en los adolescentes. Pero no me imaginé que, bueno, no sé, no lo había interpretado así, como que también se podía tener subjetividad del arte o de eso, de la música o de la cultura. Pensé Es que que... todo forma parte del pensamiento formal. Ok. Todo, así como el pensamiento, o sea, porque son representaciones, o sea, siempre el sujeto estuvo representando para Piaget, ¿sí? Escribía, ya la escritura es una representación, dibujaba, cuando empezó a hablar empezó a representar, ¿sí? Entonces, sí. Alrededor de los 12 años el pensamiento formal. Todo. Sí. Sí. En lo abstracto, porque en lo concreto yo lo hacía. Dibuja desde que puede agarrar un lápiz. Claro, pero yo eso es lo que pensaba, como dice Federico, digamos, que antes era como algo más, o digamos, no, una respuesta inducida, es decir, vos buscabas que... Para Piaget no, ¿eh? Ok. Para Piaget no. Piaget es piensen que la representación, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de que cuando deja la etapa, la primera etapa, que es la etapa donde empieza con los reflejos, toda la parte de movimiento, ¿sí? El gran cambio se produce cuando alrededor de los 2 años aparece la función semiótica, es decir, el poder representar algo que no está presente, ¿sí? Y entonces empieza a hablar, dibujar, empieza el juego en los chicos. Lo que pasa es que siempre eso va a estar atado a lo concreto, ¿sí? Porque para poder jugar a la maestra o a la mamá, tienen que haber visto a la mamá o a la maestra, ¿está? En cambio, cuando llegan a la etapa del pensamiento formal, lo que dice Piaget es, bueno, porque recuerdan que todo esto queda en el sujeto, porque las estructuras se van armando sobre lo anterior y lo van abarcando, y entonces cuando empieza a tener más posibilidades de despegarse de lo concreto, armar hipótesis, formar, y ahí aparece la posibilidad, porque su duda era eso, cómo a partir de un pensamiento como el formal, que es la última etapa del desarrollo de la inteligencia, dice Piaget, o sea que ahí aparece la última gran etapa, cómo es que llegan de la nada misma con la que nace. Esa es la duda de Piaget. Piaget hace toda su psicología para estudiar, para contestar esa pregunta filosófica. Yo dije 12 años alrededor porque recuerden que él habla de un sujeto epistémico, no habla de un sujeto real. Es decir, alrededor tiene que ver características culturales, sociales, donde
digamos, estas cuestiones aparecen en el tiempo del sujeto en distintos momentos. Lo que él va a decir es que es necesario pasar por las etapas anteriores, sí o sí, y nunca se saltean, o se cambian, o se intercambian. Para él, el final del pensamiento, digamos, cuando aparece ya el pensamiento, que después va a ser el que él llama el pensamiento científico, que es esta forma de pensar en forma formal, es cuando se puede abstraer de lo concreto. Recién entonces puede entender una abstracción como patria sin necesidad de algo concreto. ¿Sí? Profe, pero una pregunta. Yo recuerdo un video que usted nos había pasado de Piaget, en donde Sí. de los chicos, no es que el pensamiento formal lo tenían a partir de los 17 y que a los 12 era concreto. No, hasta los 12, más o menos. Las edades son irrelevantes, el orden es lo importante. Yo sé que, claro, yo sé que dentro de la teoría Piaget explicaba esto, que depende mucho del contexto, los lugares, que en algunos lugares, en determinados países, era mucho más dilatado el tema del cambio de etapa. Sí, pero nunca habla de 17, ¿eh? Yo no leí nada de 17. No, yo me acuerdo eso, puntualmente como la chica, el último modelo que da ella, la edad que tenía, que era 17, y la anterior era, no sé, de 12 años o de 13 años, que no podía todavía terminar de tener esta... Está bien, pero no. Él calcula más o menos a los 12 años, es más o menos como está estructurada la escuela, ¿sí? Entonces, todo el pensamiento, el preoperatorio sería el jardín de infantes, el operatorio concreto, toda la escuela primaria, y el formal ya la secundaria. ¿Sí? O sea, no hay una edad predeterminada estática, digamos, ¿no? Pero sí a esta edad los adolescentes tienen esta característica de pensamiento. ¿Sí? Ok, bien, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hablar de que lo mismo, pero para otro autor que nosotros conocimos, que es Vygotsky. ¿Sí? Vygotsky no habla de etapas, no habla de nada, absolutamente nada. ¿Recuerdan? Hacemos un repasito de que él habla de distintos procesos psicológicos, que habla de estos procesos psicológicos superiores que se van a dar a partir de la relación con los otros, y que en la sociedad, digamos, siempre hay una intermediación con un otro, y que el lenguaje era la base de todo esto, de todos estos procesos psicológicos superiores. Que ese lenguaje, que primero va a ser en relación con él mismo, con los otros, cuando empieza a formar parte de su interioridad, digamos, ya es su pensamiento. Cuando habla de pensamiento, es el lenguaje interiorizado que va formando, que se forma, digamos, como un espacio interior dentro del sujeto. Esos procesos psicológicos superiores, a su vez, al tener el lenguaje, va a tener la posibilidad, si está escolarizado, de acceder a otro tipo de procesos que son los superiores avanzados, que esos se dan a partir de la escolarización y a partir del dominio de la lectura y de la escritura. ¿Sí? La escritura para Vygotsky es una abstracción del lenguaje hablado, del lenguaje oral,
Es decir, ahí ya comienza a incorporar o sea, por medio de una segunda abstracción. El lenguaje es una abstracción y hace una segunda abstracción en el lenguaje escrito. Ahora, el lenguaje escrito es el que le va a permitir acceder a los conocimientos científicos. El dominio de la lectura y de la escritura. Va a poder comprender los textos científicos y va a poder acceder y después va a poder crear los conocimientos científicos. Esto es lo que dice Vygotsky, ¿sí? Entonces, para él, digamos, no hay una edad determinada, sí con el comienzo del dominio de la lectura y de la escritura. No hay edades para Vygotsky. Así como decía que un chico puede aprender a leer y a escribir, o sea, primero a hablar y que puede hablar varios idiomas de acuerdo a cómo esté conformada su familia y el lenguaje en que se hable, así pasa con la escritura. Entonces, él va a decir, no la va a ubicar exactamente en una edad determinada, pero los procesos psicológicos superiores avanzados se van complejizando cada vez más a partir de el mayor dominio de estos procesos. Entonces, en la adolescencia, sí, lo que va a decir Vygotsky es que la adolescencia está dominada por intereses, ¿sí? Por sus intereses. Entonces, lo que va a decir es que el desarrollo de esta forma de pensamiento va a estar dado por lo que llama Vygotsky a la adolescencia como una edad de transición, ¿sí? Y donde los intereses de los adolescentes van a empezar a ser cada vez más alejados de la realidad. La concepción del mundo va a ser mayor, donde hay más vida social, el pensamiento conceptual, el pensamiento sobre conceptos va a estar primando sobre el pensamiento más concreto también, ¿no? Entonces va a decir que en realidad hay una forma de racionalidad nueva en el adolescente, ¿sí? Porque aparece el concepto de abstracción. Él abstrae. Abstraer para Vygotsky es interrelacionar los distintos conceptos que tiene. Entonces, ¿puede repetir esto último, profe, por favor? Sí, que el adolescente va a estar interrelacionando todos los otros conceptos que ha tenido a lo largo de su desarrollo, digamos, ¿no? Que ha adquirido, y los puede interrelacionar en ese momento, puede hacer relaciones, ¿sí? Va a tener la forma de interrelacionar y de apropiarse de los conocimientos ya va a ser más personal. Va a haber una forma que es suya nada más de poder apropiarse por más que sea siempre por la intermediación de un otro, en este momento el otro también puede no ser un sujeto, sino un libro. Es decir, puede abstraer
abstraerse del sujeto. La intermediación puede estar dado por un libro, puede estar dado por un video, puede estar dado por otras cuestiones que hasta ese momento no eran, no le servían para relacionar los distintos conceptos, ¿sí? Él va a decir que ahí en la adolescencia lo que cambia en el adolescente es la forma de apropiarse de la cultura de la época donde vive. Y habla así del pensamiento conceptual, es decir, de todos esos conceptos que en realidad saben lo que el concepto es una abstracción de objetos concretos, ¿sí? Hay una evolución en cuanto a la adquisición de los conceptos. Un nene chiquito, cuando le hablan le dicen, bueno, cuando empiezan a conocer si es un nene o una nena, ¿no? Hablo en genérico, que le dicen gato, ¿sí? Va a relacionar ese nombre, digamos, ese concepto, con su gato, con el gato del vecino, es decir, con un gato concreto que conoce. Ese va a ser el gato. Sin embargo, en este momento va a poder en la adolescencia hacer abstracción. Ay, disculpen, tengo una picazón en la garganta que no sé por qué, pero necesito tomar agua. Tiene que comprarse unas pastillas que se llaman Hernex y son así tipo para chupar, son medicación. No, pero yo no sé por qué me ahogué. Bueno, les decía que el concepto gato en principio está ligado a un gato concreto para un chico. En adelante, después ya va a poder identificar y abstraerse de todas las características de lo que es un gato, es decir, tiene 4 patas, una cola, maulla, es un gato, ¿sí? No importa qué color tiene, no importa si tiene mucho pelo o poco pelo, no importa si tiene un color o 3 colores en su pelo, ¿sí? Va a poder, cuando el concepto gato, disculpen que hay gente que quiere... Ahí está. Esperen que admito gente, ¿sí? Entonces, el concepto gato es la reunión y la abstracción de todas las características individuales de un objeto. Es una abstracción de segundo grado, el concepto. Entonces, para Vygotsky, esta forma de evolución de los conceptos, ¿sí? Tiene que ver con cómo va pudiendo desplazarse, digamos, de lo concreto de los objetos, ¿sí? Para llegar a la abstracción. Yo no sé si se acuerdan ustedes que en un momento dado el año pasado vimos a Michael Cole cuando hablaba de los objetos en la cultura. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Sí, de cómo lo utilizaba como herramienta, como que había distintos niveles de la utilización. Claro, y que decía que cada objeto tenía una parte ideal y una parte concreta, ¿sí? En este momento, la parte ideal puede ser la mayor, digamos, un concepto, y la parte concreta, la palabra que lo representa. Profe, entonces, en el ideal yo puedo enumerar lo que simboliza un gato, es decir, tiene 4 patas, una cola, hace miau, tiene uñas, y inmediatamente el sujeto lo relaciona como un gato. Y haces categorías, porque eso, por ejemplo, ahí lo relacionas con un gato, pero también lo puedes relacionar con que mama y es un mamífero, y lo metes en otra categoría más amplia. Esta posición de poder categorizar cada vez con mayor grado de abstracción. Porque los mamíferos no solo maullan, digamos. El gato es una... Iba el concepto gato, por eso
Claro, Esa es la que yo puedo nombrar las características del gato para que el sujeto entienda de qué animal estoy hablando. es que yo necesito decirte las características para que vos sepas qué es un gato. No, pero yo estoy hablando de quien recién empieza, digamos. Claro, O, bueno, cómo diferenciar una cosa de otra. no, porque Si en yo realidad... digo capaz de nombrar un gato negro, lo asociaba con el gato del vecino en lugar de con el propio, Ujú. y una persona quizás lo puede asociar directamente con una imagen neutral del gato negro, a eso me refería. Sí, no, pero es una... La evolución de los conceptos para Vygotsky se da desde lo más concreto a lo más abstracto. Entonces, es una construcción muy particular, ¿sí? Porque, bueno, está difícil acá por Zoom, pero si yo les dijera, a ver, todos juntos, piensen en una fruta, ¿sí? Bueno, un fruto, ¿sí? ¿Pensaron todos en uno? Sí. Bueno, yo digo tomate, Espera. Manzana. ¿sí? Ahora, tomate, ¿les parece que entra ahí o no? Sí. En la categoría fruto. Sí. Sí, Una fruta. Sí, pero no es la primera elección que tienen. No. claro, no lo elijo como fruto. Claro. Bien, si yo les digo flor, ¿ustedes cuál es lo primero que se les ocurre cuando digo flor? Rosa, Jazmín. Rarita. Bueno, alcaucil. ¿Sí? Entonces, cada uno construye el concepto los conceptos son personales. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo digo rosa, todos me entienden. Cuando digo alcaucil, todos me entienden. Aunque las categorías donde las metemos son diferentes. ¿Sí? De hecho, un alcaucil es una flor. Pero como ¿Cómo? Es el flor de alcaucil. No te escuché, se cortó, no Por eso escuché. ese dicho. Eso hay un dicho que dice flor de alcaucil sos. Ajá. Sí, es una flor. Entonces, lo que pasa es que nosotros, por ahí, cuando armamos nuestra categoría flor o nuestra categoría fruto, no los metimos en su momento. Entonces, nos cuesta mucho incorporar ese elemento en esa categoría. Pero las categorías van teniendo un mayor grado de abstracción. Entonces, ahí es donde se juntan, miren, la experiencia individual con la experiencia colectiva. Porque también, si vivimos en un lugar donde el alcaucil es una fruta exótica, o sea, una comida exótica, nunca lo vamos a incluir en una categoría, ¿sí? Porque por ahí ni conocemos qué es un alcaucil. Entonces, la abstracción tiene que ver con lo individual, con lo conocido, ¿sí? Y la suma de lo abstracto y lo concreto que va llevando a ese concepto. Es complejo, ¿sí? Entonces, todo esto se va a ir articulando para Vygotsky en unidades de representaciones, son cadenas de representaciones, cada vez más complejas y abarcativas, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a llamar Vygotsky a la adolescencia? La edad de transición. Entonces, para Vygotsky, ¿sí? La edad de transición es el ejemplo de cómo se fue desarrollando el sistema nervioso de un sujeto. Entonces, de los procesos más elementales e inferiores, van a aparecer la consolidación de los procesos superiores. Se consolidan todos los procesos superiores que ha tenido hasta ese momento.
esto tiene que ver también con la historia, con lo histórico, la historia de ese sujeto dentro de esa sociedad. Recuerden que Vygotsky se basa en lo histórico y lo social, y las relaciones interpersonales. Entonces acá hay una mezcla, porque acá también tenemos muchos atravesamientos de el origen social, de donde cada uno va, va procediendo. No se olviden, digamos, ustedes piensen que los chicos que ustedes reciben, no todos están parados en el mismo nivel de desarrollo de procesos psicológicos superiores. Porque tienen esta historicidad. Recuerdan que habíamos visto que los chicos, que no es lo mismo un chico que ha tenido a su alcance todos los elementos culturales, que uno que no lo ha tenido. Chicos que vienen, por ejemplo, en general, los chicos que tienen padres que pertenecen a la cultura aymara o a la cultura quechua, que son culturas donde el diálogo es un poco diálogo, y con las palabras muy justas, pretender que un chico hable mucho o participe cuando viene de una cultura donde eso no es lo que sucede en general, no es que no tenga procesos psicológicos superiores, sino que los desarrolla de otra manera. Entonces ahí ustedes que van a tener una población heterogénea en sus aulas, van a tener que también pensar en cómo van a poder acercar o ayudar a desarrollar a quienes necesitan de más relación interpersonal. ¿Sí? O sea, ustedes, cada uno de ustedes acá en el aula, ¿todos tienen el mismo nivel de pensamiento abstracto? ¿Piensan ustedes? No, porque, por ejemplo, hay quienes, por ejemplo, vamos a pararnos en psicología. Hay quienes nunca habían visto psicología hasta que me conocieron a mí, digamos, ¿sí? Y hay quienes ya habían tenido una noción de psicología. Sí, Carlos, ¿querías decir algo? No, que yo nunca había visto psicología, el Hay gente primer que contacto nunca que vio. tuve. Por lo tanto, hay que tratar de llegar a un punto medio, no como lo que antes decía de lo de Piaget, con los alumnos de filosofía que ven lógica y los de política que no ven. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. Perdón, una pregunta. Sí. Cuando Vygotsky habla del desarrollo potencial, ¿no? Sí, Que es sí. a través de ¿es propio del adolescente o es a través de una herramienta? Toda la vida. Toda la vida. Ese desarrollo potencial es porque es nada que ver Todo con el Piaget, tiempo. que No, Piaget no. hace ese corte. Claro, eso hace, por ejemplo, que Vygotsky no cree en los test de inteligencia. Porque dice, Y yo estoy de acuerdo con Vygotsky, la inteligencia es una foto, y en realidad nosotros somos una película, porque siempre estamos cambiando. Sí, y yo estoy de acuerdo con Vygotsky, porque si hubiera sido por Piaget, a mí me hubiera dicho, no, bueno, usted señorita no aprende más, a los 18 usted no aprende matemática, y hoy a los 45 le enseño matemática a mi hija, y te digo que estoy alucinada, no lo puedo creer que entienda. Proceso psicológico superior. Profe, es más bien aristotélico el concepto, entonces, del ser en potencia todo el tiempo. Siempre, para Vygotsky, lo que pasa es que para Vygotsky siempre hay otro, no en soledad. Siempre hay otro, eso es lo importante, es potencia con otro. Con otro, no con sujeto. No es que el otro también puede ser un libro, un objeto.
Sí, bueno, pero es otro. Ah, por eso. No, Pero no es diga eso. otro. No es No hay en soledad solo y de la nada, ¿sí? Porque ese libro lo escribe un otro. Es como la película del náufrago, que él se encuentra solo en la isla y aprende un montón de cosas solo, pero con objetos que le son traídos del mar. Claro, pero ahí como que experimenta también. Porque Sí, pero yo para tirar un tiro al aire. Igual ahí usa la pelota de otro. Bueno, las cajas de la empresa. De otro lo usa la pelota, porque le habla, le pone nombre, interactúa, aunque la pelota no conteste, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces hace eso con esa pelota. No me acuerdo cómo se llama la pelota. ¿Qué nombre le da? Wilson. Claro, por eso, porque interactúa. Necesita, es que el ser humano necesita de un otro, aunque sea imaginario, ya sea hablar con Dios y esta cosa de siempre salir adelante, y necesita de un otro. Por eso, Vygotsky afirma esto, ¿no? Y es donde, lo que pasa es que, digamos, si uno, por lo menos yo también, si uno pensara que que todos llegan al pensamiento formal porque solamente pasan la etapa, digamos, los esquemas de acción y de aprendizaje van haciendo que se realicen las distintas estructuras, digamos, y que lógicamente aparezca la estructura formal, él no toma en cuenta que primero que no, hay gente que por ahí no puede llegar, no llega a establecer ese pensamiento formal. ¿Sí? Pero él ni se pregunta por qué. En cambio, Vygotsky va a decir, bueno, puede pasar por cuestiones sociales, porque no tuvo los elementos. Si pensamos en, bueno, yo les voy a después pasar unas películas de estas cuestiones para que vean cómo... ustedes el año pasado vieron algunas películas, ¿no? Eso le iba a decir, me vino a la cabeza la del hombre lobo ese. Claro, la del hombre lobo. Y la de la chica sorda, muda, que también... Exacto, una que estaba impedida físicamente y sin embargo se conecta con los demás, logra, pero con otro, o sea, siempre hay un otro. ¿Bien? Y cuando no hubo un otro, le pasa lo que le pasó a Víctor. No hubo un otro, hubo un animal que lo estuvo satisfaciendo sus necesidades básicas, ¿sí? Y en el medio nos queda el español que llegó a hablar, pero después no pudo avanzar más, ¿sí? Entonces tenemos ahí como una foto de 3 situaciones sociales, digamos, que donde los procesos psicológicos superiores avanzados, en 2 de ellos por lo menos no se pudieron realizar. Sí en la chica, porque tuvo fuerte una intermediación que pudo aprender a escribir, a leer y escribir en braille, ¿recuerdan? Que le enseña en la palma de la mano. Entonces pudo acceder a esos procesos psicológicos superiores avanzados, pero los otros 2 no. No llegaron porque no tuvieron esa intermediación. Yo creo que el español, por ahí, si hubiera habido una persona que quedara con él, intermediaria, con mucho tiempo, hubiera logrado más avance. Pero, digamos, por eso es que no accedió a la lectoescritura. Pero el resto, yo creo que es... por eso es la necesidad de estar con otros. En soledad no se adquiere nada. Y a Vygotsky le da una fundamental importancia. Y dice que esto se puede hacer en cualquier momento. Y yo creo que muchos de ustedes que han dejado de estudiar, después empezaron, yo creo que del año pasado a ahora, muchos que habían dejado de estudiar, o sea, con un intervalo grande entre
su última escolarización y el comienzo del profesorado, creo que a muchos les debe haber pasado que al comienzo era mucho más difícil, les resultaba mucho más dificultoso la lectura de los textos, la comprensión de todos los conceptos que decían los profesores, y que este año es más amable, digamos. Este año por ahí es más fácil, ¿o no? Díganme ustedes sus experiencias, cuéntenme. Sí, profesora, a mí me pasaba eso, o sea, tal vez, o sea, sentarme a leer, a hacer una síntesis bien hecha, me pasaba, pero bueno, yo también hace como 10 años más o menos. Por eso, sí. Es que esto hay que como que hacer uso, ¿no? Ejercitarse haciendo uso. Pero Vygotsky no nos habla de distintos, digamos, que de un momento donde diga, bueno, desde acá en adelante es todo igual. No, siempre estamos aprendiendo. Siempre, 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 siempre. Siempre intermediados, ¿no? Bueno, me perdí por dónde andaba. Entonces, una característica del pensamiento adolescente es una función que él llama pensamiento práctico, que tiene que ver ya con una ocupación, con un trabajo, es decir, cómo sintetiza, ¿sí?, todos los conocimientos anteriores y los puede relacionar con otras cuestiones más prácticas que, qué sé yo, a ver, pongámosle el profesorado. ¿Cómo ustedes después van a poder unir y relacionar todos los contenidos que se le dieron al profesorado en una única práctica docente de filosofía o de ciencias políticas? ¿Sí? ¿Se comprende así? Entonces, en otros momentos, el chico para Vygotsky es el que acciona. En esto va a tener la mediación única de las palabras y de los conceptos. Aparece, sí, un gran desarrollo de la fantasía, de la creatividad. Aparece una memoria lógica que para ese momento hasta ahora no tenía, ¿sí? Va a tener relación, digamos, con lo fantástico. La fantasía empieza a ser una parte importante de su pensamiento. A ver, ¿cómo les podría decir? Profe, sí. Perdón, una pregunta. Justamente en esta parte donde se desarrolla más la fantasía, la creación, ¿por qué en el secundario no se presta más atención a esta área a los adolescentes y se los enseña a crear, a tener más contacto con el arte y se los pone cada vez más en a lo mejor algo más formal que es la matemática, más matemática? Digo, ¿por qué no se nivela justamente el área que más se tiene que desarrollar? Si me preguntas por qué, no te puedo Sí. contestar, porque en realidad, porque la escuela es conservadora y porque los docentes se sienten más seguros en el repetir como un loro, lo que yo digo. Claro, porque me llamó la atención la primera parte donde usted pone la mirada de la escuela es desde el debe ser y esta cosa de que no se desarrolla la autonomía. Bueno, nosotros, yo hablo de mí, esta cosa de la autonomía en esto de la pandemia nos dimos cuenta que mucho no habíamos, yo por lo menos no tenía ese bagaje de la autonomía de agarrar un libro y decir, bueno, a ver qué dice esto, Claro. porque nunca lo había
no había agarrado una herramienta como un libro y decir, bueno, sí tenía el concepto de la facultad, pero es como que no es algo que se les enseña tanto a los chicos, por eso los chicos estaban medio perdidos con esto de la soledad. Los grandes Sí, también, no te preocupes. los grandes también, pero digo, ¿no? Porque se deja tan... está bien que uno dice, bueno, pero económicamente a los chicos hay que prepararlos, pero tampoco se los prepara desde que saben, un chico, por ejemplo, no tiene, que a mí me pasaría copado que tengan una educación económica tipo manejar la tarjeta de crédito, hacer un trámite en ANSES. Vos decís, una pavada. Bueno, sí, pero un pibe de 18 años no sabe hacer un omelette para decir, bueno, corto un huevo y me hago un omelette en mi casa. Esta cosa de, ¿no? ¿Por qué no se los prepara en esa área, digo? Mira, esto que planteas un montón de cosas que son complejas. Yo te puedo decir que esto no debería ni siquiera tener que empezar en el secundario. Tendría que ser desde siempre. A mí siempre me resultó muy extraño esto del corte tajante que se hace entre el nivel inicial, donde se la pasan jugando, donde el aprendizaje es con juegos, con cantos y demás, a un primer grado donde están todos sentados quietos mirando la nuca del compañero, y con mucha suerte en una mesa de a dos, digamos, pero que tienen que estar quietos. Yo, en mi paso como docente, por un lado, he hecho mi propia experiencia de trabajo de otra manera, pero que siempre yo sentí que estaba en el límite, porque todos me miraban como bicho raro, porque yo hacía cosas raras como... me disfrazaba, por ejemplo, iba disfrazada, qué sé yo, me acuerdo que para los cuentos, les leía mucho a los chicos y los cuentos y demás. Yo soy docente de primaria, y cuando tenía que leer, o sea, a la hora de la lectura, yo agarraba un borrador, me la ponía acá, porque en ese tiempo no tenía estas, me las tenía que hacer, entonces me vacía un rodete, agarraba unos lentes, me ponía unos lentes, me agarraba una chalina, me ponía una chalina, y agarraba un bastón y iba como una viejita a leerles a la abuelita que cuenta el cuento. Y los chicos decían, ahí viene la abuelita a contar el cuento, ya no era sabían que era su maestra. Con matemáticas hacía un títere, y era el títere el que enseñaba matemáticas, ¿sí? El títere matemático era, ¿no? Entonces con el títere les decía, y los chicos se enganchaban con eso. Yo no he visto muchos docentes, o sea, yo los sacaba del aula y los sentaba con un día lindo, y los sentaba en el patio y daba clases en el patio. Y siempre fui mirada como que estaba transgrediendo en el borde, era mirada, ¿sí? Era Merlí, profe, usted. ¿Cómo? No era Merlí, el de la serie. Vos sabés que no la vi esa. No, pero si usted nos mandó a mirar esa serie. Sí, pero no la vi toda, porque bueno, mírela. Traté de no mirarla desde el punto de vista de una identificación de docente. Pero bueno, calculá que yo eso lo hice cuando recién me recibí del profesorado. Y bueno, eran todas maestras muy estructuradas, y yo que hacía esas cosas raras. Entonces, daba clases en el patio para hacer geometría, hacíamos geometría, traíamos hilos y medíamos cosas. Bueno, de hecho, una vez me vino a mirar yo trabajaba en Ciudad de Buenos Aires, me vino a mirar la inspectora, porque la directora no sabía qué hacer conmigo, porque en realidad los chicos aprendían, pero yo hacía esas cosas con los chicos, ¿no? Y digamos, siempre fue mi forma de trabajo. Y de pronto, o sea, yo esto fue intuitivo. Yo descubrí tarde en mi vida Vygotsky, porque en esa época Vygotsky ni siquiera era conocido, ni en los ámbitos académicos. Entonces todo era muy estructurado y yo nunca fui estructurada. Entonces a mí me encorsetaba eso y lo hice. Para mí,
en un primer grado, yo cantaba con los chicos, ponía música, ¿sí? Eso no lo he visto, no lo veo. Por ahí, en el mayor de las exageraciones, veo un docente que sienta 4 en una mesa, pero resulta que esos 4 no están trabajando interrelacionándose. Generalmente se ponen la cartuchera así para que el otro no vea lo que están haciendo. Es decir, el docente tampoco fomenta esa relación. Entonces, mucho menos van a cantar, van a bailar, o van a hacer cosas, qué sé yo, tirarse al piso, tener un almohadón y hacer cosas en el suelo. Y yo creo que desde ese momento debería ser. El secundario también es acartonado. Los docentes también son acartonados. Está bien, vos me decís, van de una escuela a otra, van de un lugar a otro. A veces los docentes no saben el nombre de sus alumnos. Pero no lo saben cuando están todo el año con ellos, y conocen, sí, el que se porta mal, a ese sí lo tienen bien identificado, ¿no? Al buen alumno y al que hace lío. Esos son los 2 extremos que identifica. Después en el medio nada. Y muchas veces va y vomita contenidos. Y no le interesa si eso fue comprendido, si eso interesa o no interesa, o cómo hacer para atrapar, digamos, desde algún lugar a los contenidos, ¿sí? ¿Qué es lo que se supone que debe hacer un docente? Entonces, yo no sé contestarte toda esa pregunta, porque yo creo que hay que hacer muchos cambios. Pero el primer cambio está en uno. Solamente sabiendo o queriendo ser un docente diferente y parándose diferente frente a los alumnos, van a poder generar cambios en los alumnos. No se puede generar cambios si uno es diferente. ¿Sí? No se puede generar cambios si uno es acartonado, si uno es, qué sé yo, no sé, yo en general he hecho cosas que siempre me preguntaba, si más de una vez, ¿no? ¿Estará bien, estará mal? Aún en el mismo profesorado, cuando estábamos en el otro edificio, que estábamos a la noche, estábamos muy juntos en las aulas, qué sé yo, si era una noche linda, yo les decía, vamos al patio, y damos clase en el patio. Pero bueno, era lo raro, era la excepción, era un momento. Está bien que muchas veces lo edilicio no permite, todo lo que vos me digas, pero también está en uno en ver cómo se hace diferente. Yo qué sé yo trato en este momento del formato pantalla que a mí me tiene como encorsetada. Bueno, ¿qué podemos hacer para que ustedes puedan comprender el nudo o lo básico, el núcleo de lo que yo quiero transmitir? Porque muchas de las cosas que digo están escritas en libros. Pero lo que ustedes tienen que sentir es esa forma de ver, de sentir, de pensar con respecto al ser docente. Porque por ahí lo que dice Piaget, si vamos al caso, van a un libro y lo encuentran. O van a internet. Yo estoy más apegada a los libros, pero hay cosas. Sin embargo, el cambio no se produce de esa manera. No sé si te contesté, me fui por la rama. No, sí, la verdad que no, me pasa que yo tengo mis hijas en el colegio, una es en la secundaria y otra en la primaria, y a veces veo eso, que mi hija tiene miedo a la profesora de matemática aún, y yo también tenía miedo a la profesora de matemática, y yo fui al 1993, me recibí. Entonces, y digo, ¿cómo puede ser que todavía estemos en la misma receta? Digo, que sea lo mismo. Yo me recibí en el 69. ¿No? pero pasan estas cosas. Y era lo mismo.
Y era lo mismo. Entonces digo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene que la profesora de matemática a los chicos le tengan miedo? ¿Cuál es la opción? ¿Qué es? ¿Tenerle miedo a la materia? ¿Cuál es la función de ir a aprender? Para tener miedo es como que esta cosa de por qué no se cambia, porque si nosotros que somos estudiantes para ser profesores, es decir, esta historia de decir, estamos en el 2021 donde los chicos se conectan desde otro lugar con el saber, ¿no? Porque en el texto, en esta parte, donde se plantea esta cosa de que el maestro tiene la autoridad porque tiene el saber, hoy los chicos saben más que un montón de otras cosas, de otras áreas, porque ¿qué es saber? Saber es solamente que yo haya que yo sepa lo que sea, bueno, filosofía, bueno, seré profesora de filosofía, tendré un recorte de la filosofía, porque como usted dice, Vygotsky yo no lo había conocido, porque en ese momento, yo capaz que hoy veo autores que dentro de 20 años van a decir no existe, hay otros que tampoco me los dieron a mí, porque uno conoce un recorte, hace un recorte de lo que sabe, y capaz que hay chicos que saben un montón de otras cosas, y esta cosa de por qué el otro sabe más y yo sé poco, como esta cosa de diferenciarnos y sentirnos que por el saber y por el poder, porque ¿qué es saber el sí, todo? Nadie sabe todo. No. Y entonces saber que somos todos parte de una gran cadena, que somos un engranaje y que aunque sea muy mínimo y muy chiquito, también es parte de este gran engranaje y respetarnos, me parece que eso es lo único que para mí es fundamental y no se ve eso. No. No se sigue viendo. Es decir, yo les estoy enseñando lo clásico. Les cuento, a esto me refiero a esto que vos decís, hay una parte de la psicología que ya superó a Vygotsky, los post-vygotskianos, y hablan hasta de conocimientos compartidos. Es decir, vos decís, nadie tiene el conocimiento. No, todos tenemos un pedacito. Entonces la idea es poder ensamblar la mayor cantidad de pedacitos posibles. Entonces, Hola, sí, profe. Sí, hola, María. Escuchaba a la compañera hablar, ¿no? Y bueno, hablo de una experiencia, ¿no? Yo, bueno, soy docente de nivel primario y de educación especial. Sí. Y me pasa algo peculiar, ¿no? Porque yo siempre, yo me formé hace poco, de hecho me terminé de recibir de primaria en el 14, terminé mis cursadas, el 14, 15, y después, bueno, me faltaba parte de la residencia que la terminé el año siguiente, y de especial en el 18. Y todo esto lo vimos, ¿no? Y a mí me pasa algo curioso porque yo cuando voy a un aula donde trabajo, siempre les digo a los chicos, y trabajé en adultos también bastante tiempo, siempre les digo que lo que ellos saben, probablemente yo no lo sé. O sea, siempre hablo de esto que usted está diciendo, ¿no? Del conocimiento compartido. Por ahí no desde esa teoría, por ahí no tengo la teoría, pero siempre tengo el posicionamiento que me permitió esta formación nueva, ¿no? De los docentes. Sí. Que lo que propone es que el conocimiento que tiene el otro siempre construye el conocimiento general de todos. Y lo que ellos sepan, probablemente yo no lo sepa. Entonces, como le doy valor, y esto me funcionó mucho en inclusión, en discapacidad, como uno le da valor a lo que el otro sabe, así lo que el otro sepa no sea lo que pedagógicamente estemos buscando, el otro, al sentirse valorado, tiene otra respuesta, tiene otro ante el conocimiento nuevo. Exacto. Es algo tan maravilloso que el día que trabajen y lo tengan en práctica, les va a dar tanta satisfacción, porque chicos que, por ejemplo, se negaban a creer que podían leer y escribir. Claro. Porque la escuela los condicionó a que crean que no pueden. Sí. Y en inclusión se trabaja mucho desde este aspecto, de decir que el conocimiento de todos es válido. Y bueno, en mi experiencia en adulto también, adultos que creían que por ahí a los 48, a los 60 años no iban a aprender jamás, no, porque yo soy burro, porque yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Porque eso se fue construyendo gracias a la escuela. A la escuela y una sociedad, obvio, que responde. Y a la sociedad también, por supuesto, ¿no? Dejaste la escuela porque sos burro, porque no podés. ¿Sí? Pero esto también tiene que ver porque también la escuela, y esto es importantísimo también,
la escuela piensa que el único culpable de no aprender es el alumno. Y se olvida de la otra parte, que es el docente. La otra pata, que es el docente, también está incluida, porque eso es una relación alumno-docente. Entonces, si el chico no aprendió, el docente algo que ver tiene. Bueno, mire el ejemplo que me... Y siempre digo el docente y el Estado, ¿no? Sí, sí, bueno, pero el docente es un representante del Estado. A mí, lo que me pasó ahora, hace poco, a mi hija, tiene 14 años, rindieron una matemática, ¿no? Ahora que volvieron a la presencialidad, le fue mal a todo el curso. Bueno, el tema es que cuando yo le dije, bueno, háblenlo con la profesora, y no nos escuchan. Fuimos a hablar con el director, no nos escuchan, me dice mi hija. Y eso es lo que me resuena, porque digo, los chicos hoy están mucho más abiertos que en mi época, ¿no? Ni hablar. Hoy hablan desde otro y tampoco se los escucha, ¿eh? Tampoco se los escucha. No. Por eso, discúlpame, Federico, dame un segundo. Sí, no, entonces... No, yo justo tengo ejemplo, pero sí, me parece que esto de la autoridad va más allá de una... Claro, sí. Pero perdón, yo estoy escuchando todo, está nombraron un montón de cosas que son re interesantes, ¿no? Esto... Es profesor de filosofía, ¿no? Que quiera. Nancy hablaba de esto de que como primer medida, ¿no? Revisar los contenidos que se dan, no sé, cocina, había nombrado, otras actividades quizás que estimulen lo artístico, eso está bueno, porque todos haciendo un poquito de autocrítica sabemos que quizás hay un montón de contenidos que están por estar, que se pasan de largo y que en lugar de hacer foco quizás en lo más importante, se hace como un repaso general de todo y se terminan perdiendo un montón de cosas, ¿no? Eso creo que es lo primero que está bueno que Nancy decía. Yo creo que lo que me pasa es que siento que a veces el conocimiento se deja de lado y lo que prima es la autoridad, es decir, en lugar de que el docente se haga valer por lo que sabe y que uno lo admire por el conocimiento que tiene, busca la herramienta, como dice Nancy, del miedo, independientemente sea matemática, filosofía, no sé, yo creo que no interesa lo que esté dando, ¿no? Sino que se tiene como ese... prima la autoridad por encima del conocimiento y como decía María, esto de que valorar el conocimiento del otro, que el conocimiento es compartido, se deja de lado cuando uno quiere imponer conocimiento, como decía usted, profe, escupirlo, a través quizás de esto, de lo que ya está escrito, de lo que esto es lo que está bien, lo otro quizás es algo que todavía no está probado, porque en su momento usted nombraba de que Vygotsky todavía era un autor que no estaba tan considerado y que solamente lo que había escrito Piaget era lo que valía, y esto de transgredir lo que se había aprendido de Piaget en el profesorado era visto raro. Entonces son un montón de herramientas, porque quizás a mí me pasa de que yo fui a un colegio técnico y a mí en el colegio técnico yo no podría decir que no nos estimulaba, porque nos mandaban a los talleres, nos hacían hacer tornillos, nos hacían fundición, electricidad. Entonces, si yo digo que la escuela que el órgano, ¿no? Escuela no me estimulaba a mí, estoy mintiendo. Ahora bien, si el órgano escuela o la institución te da un montón de herramientas y vos como docente, como dice usted, profe, no los hace ir a los talleres, no los hace salir afuera, no los hace compartir otro espacio, no los hace interactuar con otros compañeros, todo eso que se da es al divino botón. Entonces, creo que independientemente de la materia que se dé, acá, bueno, lo que en general pasa es con esta escuela de que lo que prima es la autoridad y, no sé, yo siento, ¿no? Que se deja un poco de lado, como decía María, el conocimiento compartido, el conocimiento que uno trata de dar, porque si uno da cocina, matemática o inglés, si uno lo que importa es el conocimiento o transmitirlo, que se entienda lo que uno está dando, independientemente de cuál sea la manera que se articule el conocimiento, si es sacando a los chicos afuera,
por medio de un taller o por medio de un libro, si la pedagogía viene de la mano, yo creo que la técnica lo de menos, pero eso siempre viene como, la autoridad tiene que ser lo que está primero y el conocimiento segundo. Yo creo que eso es como, no sé, lo más tóxico que le ha pasado a la escuela, ¿no? Entonces, a ver, yo discúlpenme, quiero hacer decir dos cosas. En relación a lo que decía Nancy, hay un derecho del niño que es el niño debe ser escuchado. Entonces, por eso lo han puesto, porque justamente no se escucha a los chicos. ¿Por qué no se escucha a los chicos? Porque muchas veces dicen cosas que a nosotros no nos gustan. Porque a veces cuestionan algo que nosotros nos creemos que tenemos una cierta autoridad. Y con respecto a lo que vos dijiste, Eric, te quiero hacer una corrección. Eso no es autoridad, eso es autoritarismo. La autoridad se puede lograr de otras maneras. La autoridad pedagógica es una autoridad de la palabra del docente que no necesita ni de un grito, ni de una sanción, ni de una nota. Necesita del peso de un docente. Es ese docente que ustedes consideran que está piola, que está bueno y que además enseña. Ese es el docente con autoridad. Después, para cuando terminemos en la última unidad, vamos a ver un texto que está con respecto a ese tema. Hay dos textos que les voy a dar, uno es de La Rosa, que tiene que ver con estas cuestiones, pero como para finalizando la materia, digamos, ¿no? Porque hasta ahora... ¿Profe? Sí. Sí, No, quería agregar algo a lo que decía usted. Sí. Quería agregar algo a lo que decía usted, que hablaba Nancy y María y él. Esto que decía usted, que es necesario que el conocimiento sea asimétrico. Tiene que ser así, porque si no, no habría autoridad. No, pero no es necesario usar el autoritarismo. Se estaban refiriendo justamente al autoritarismo, pero el conocimiento... No, obvio. Ustedes piensan, a ver, porque la autoridad no va de la mano de el decir, yo digo, no necesita de una nota, no necesita de, no es que no haya que hacer. En realidad la nota es una cosa abstracta que se pone por cuestiones administrativas, pero el hilo conductor o el ver el funcionamiento de cómo van avanzando en sus razonamientos, ese es el aprendizaje. Es decir, en realidad lo que se necesita es que aprendan, no que tengan una nota determinada, que aprendan. Y el aprendizaje es interaccionando, ¿sí? Yo creo que esta clase de hoy, por ejemplo, es la primera en la que ustedes interactúan más. Así, tipo debate, y está interesantísimo, porque creo que eso es lo que los lleva a anclar ciertos conocimientos, ciertos contenidos, ¿sí? Entonces, bueno, algo de eso decía Vygotsky, miren. Volvemos a Vygotsky. Lo que pasa es que, con respecto a lo que hablaban antes de matemática y demás, pasa que a veces los chicos ya van con un cierto temor de matemática, física, química. Bueno, capaz que la docente es recopada, da la clase, no la entienden, los chicos preguntan, vuelve a repetir. Y el problema empieza cuando no lo sabe explicar de otra manera. Ahí está la cosa. Que como la explicó. Claro. Entonces, en las ciencias exactas es más difícil cambiar la oración del lugar para explicar, no sé, el polinomio. Entonces, ahí es donde los chicos piensan que es una mala maestra o mala persona o lo que fuera. Yo te diría que por ahí qué sé yo, fíjense que Paenza escribió un montón de libros de matemática y revolucionó la forma de pensar sobre la matemática. Tiene que ver con eso, tiene que ver mucho también con, perdón que le interrumpe el profesor, tiene que ver con Vygotsky también, ¿no? Con acercar a la experiencia al alumno, digo, claro, a esta zona de desarrollo próximo, digo, a lo que puedo yo
a lo que conozco, porque si no, es tan, y justamente hablando de las ciencias exactas, ¿no? Es tan abstracto que es mucho más difícil que el alumno se pueda zambullir en esos tipos de conocimientos si no es a través de algo que él conozca. No, y aparte tiene que ver con la forma de pensamiento. Yo les cuento, yo tengo un hijo que siempre pensé que iba a ser matemático, es economista, no matemático, pero que tiene mucha relación con la matemática. Nunca logró aprender las tablas de multiplicar ni ninguna fórmula. Él sabía los mecanismos, pero nunca sabía las tablas ni nunca sabía la fórmula. De hecho, en la universidad, en un examen, un profesor le hizo toda una nota, un adjunto que dice, si yo tengo que evaluarte por el resultado, te pongo 0. Pero has hecho una serie de cálculos que no correspondían a la fórmula, porque no se ajustaban a la fórmula que él daba. Entonces, como hiciste todos esos, vas a necesitar de la materia del año que viene. Entonces te pongo un 11, le puso, ¿no? Digamos, porque de pronto nunca, y bueno, en matemática también se puede inventar. ¿Sabe, profe, que lo que me sucede a mí es totalmente al revés? Porque, bueno, yo tengo, por ejemplo, ahora a nivel primario, estoy en 4º grado, y bueno, los chicos, muchos no saben leer, no saben escribir, y se saben las tablas. Y se saben las tablas, porque las saben de memoria. Y cuando yo les propongo, claro, entender el mecanismo, porque a mí me encanta romper estructuras con los chicos, y les digo, bueno, piensen sumas que den esta multiplicación, a ver cómo la representarían, o que den este resultado. No lo logran. Porque no ya tuvieron 3 años de enseñanza escolar que les enseñó determinada cosa. Y mecánicamente responden de un modo que vos no podés creer que ese alumno no sepa leer y escribir. Mira, yo utilizo ejemplos de mis hijos que son los que vi más cercanos. Mi hija más chica salió del jardín escribiendo cuentitos. Cuentitos en el jardín, ¿no? Pero escribía cuentitos. Hizo primero, ¿sí? Y lo único que sabía hacer al finalizar primero era hacer una oración con la palabra que le dijo la maestra. ¿Sí? Entonces, de pronto, estoy diciendo cómo el docente, porque ella escribía, el escribir lo mantuvo, pero la forma de escribir, ella escribía cosas y resulta que la maestra la encorsetó que tenía que hacer una oración con una palabra que ella le decía. Entonces ahí terminó su escritura de cuentos. La escritura espontánea, que nosotros la llamamos a veces en el aula, ¿no? Que uno la debería fomentar. Digo, hoy en día que se trabaja con todas estas nuevas formas, se utiliza tanto la psicología como la pedagogía, la didáctica, el DUA, para poder promover, sí, es cierto que todavía existen este tipo de escuelas. De hecho, a mí me pasó que mi hija ya al año no quería usar pañal y en el maternal me obligaron a que se los ponga. Bueno, todas esas cosas son cuestiones del encorsetamiento. O, bueno, mi hija mayor, cuando empezó el secundario, que entiende el proceso de las tablas, tener que aprenderlas de memoria porque era obligatorio para el secundario. Bueno, mi hijo lloró toda la primaria por eso, porque nunca pudo aprender las tablas y él resolvía todo, o sea, llegaba el resultado, pero no mediante las tablas, y por ahí los maestros decían, pero no sabes las tablas, ese era tú, en el boletín, tenés que aprender las tablas. Claro. Y él lloraba porque decía, yo no sé de memoria, no sé ser de memoria, y nunca pudo aprender nada de memoria. Claro. Bueno, ¿viste? Pero los docentes estaban pensando en esa única dirección. Es que ahí, eso, me encanta esa palabra que dijo, la única dirección. Creo que ni siquiera es una o la otra. Es pensar, ¿no? Como plantea también el DUA, ¿no? Y que utiliza también la psicología, la pedagogía, es
pensar en las fortalezas, ¿no? En las inteligencias múltiples de los alumnos y que cada uno pueda aprender del modo en el que cada uno sea fuerte, ¿no? Pero para eso hay que hacer todo un trabajo previo, uno como docente de diagnóstico, de conocimiento del grupo, y ir de a poco, que ahora, por ejemplo, la virtualidad fue muy difícil, porque virtualmente no estás con el chico realmente. No. Estás con un chico que está mirando para los costados, porque está mamá mirándola, haciéndole señas, o un chico que está con la tele prendida, está con el celular delante y la tele prendida atrás, o chicos que no se conectan. Entonces es mucho más difícil virtualmente. Pero le das clase al nene, a la mamá, al hermanito. Sí, al perro. Claro. Es muy difícil, pero bueno, creo que esto, o sea, a mí lo que me pasó, mi experiencia cuando yo pude ver también en psicología este tema, nos abrió mucho el panorama a plantear esto, pensar en qué es lo próximo para ese nene, qué es lo que a ese chico le resulta más conocido, Claro. el conocimiento práctico también, ¿no? Claro, pero resulta que ahora van a estar con adolescentes, entonces todavía se complica más la cosa, porque por eso tenemos que saber cómo piensan los adolescentes, cuál es la estructura de conocimiento que tienen, cómo conocen, para ahí sostener los contenidos que van a brindarles, ¿sí? Pero escuchándolos y todo lo demás. Bueno, no sé qué piensan ustedes de esta clase, a mí me gustó mucho por las intervenciones. La semana próxima yo voy a subir, ya empiezo a subir lo de Vygotsky para que lo vayan leyendo y nos encontraríamos en 15 días, ¿les parece? Perfecto, Bueno, perfecto, profe. ¿Algo más para decir?